Bueno, es un privilegio muy grande poderles saludar una vez más y poder decirles que estoy muy contento de tener esta nueva oportunidad de poder saludarles y poder decirles que les amo en el amor que es en Cristo Jesús y que estoy muy interesado en que le vaya muy bien en sus proyectos y que la paz de Dios reine en su corazón. Ese es uno de mis mejores anhelos en este día domingo y estoy con la disposición una vez más de darle lectura a unos versículos que de hecho han estado en mi mente, en mi corazón, y Dios ha inquietado mi corazón obviamente a que hablemos de eso, porque hay mucha necesidad de que nos demos cuenta que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y qué mejor si hablamos de abundancia de bien, ya que si usted está poniendo palabra en su corazón, dejándose sembrar esa preciosa semilla, pues el fruto que usted va a estar dando es palabras buenas, palabras de bendición. Así es que vamos a orar, vamos a tomarnos estos minutos para edificar nuestra vida y poder ser bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día domingo que me das el privilegio de poder anunciar tu palabra, poder llevar una bendición a los oyentes, y te pido siempre la gracia para poder darme a entender y poder edificar la vida de mis hermanos por medio de tu palabra y también la mía. Muchas gracias, buen Dios, por estos 30 minutos que nos vas a permitir de estar en contacto directo contigo por medio de la oración, por medio de tu palabra. Perdónanos si hemos ofendido tu santidad y ayúdanos a comportarnos de la mejor manera. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya usted sabe, los que escucharon el día de ayer, estuve hablando acerca de tener cuidado de no ser tropiezo para alguien. Y hoy estaba meditando en una palabra que está bien interesante, porque en esta versión dice la palabra: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo... Permítame que la tengo aquí. Dice: no digan malas palabras, solo palabras buenas que edifiquen a los oyentes. Ninguna palabra mala salga, solo la que sea buena para la edificación o según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Tengo varias versiones aquí, varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Esta es la Biblia de las Américas. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, dice, sino solamente la que sea necesaria para el momento. Hay otra versión que dice: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen a la comunidad, dice, y traigan beneficios a quienes las escuchan. Dice esta otra versión: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación o para la edificación de los oyentes. Es una infinidad de versiones. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Qué interesante está esto de que le estoy leyendo, porque eso lo podemos ver en Efesios 4:29. Hay muchas versiones y me gusta porque es importante que leamos varias versiones, porque algunas están más claras que otras. No digan malas palabras, al contrario, dice, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario.
Dice esta otra versión: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire qué interesante, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Similar: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Esta era la que estaba comenzando a leer, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Entonces, Dios ha puesto en mi corazón que hable de eso. Y esto está hablando al pueblo de Dios, porque el que no conoce de Dios, pues es diferente, habla su lenguaje, pues es sin sabiduría, sin la gracia que Dios da. ¿Y por qué Dios ha inquietado mi corazón? Pues Dios nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos abre el olfato espiritual. Fíjese que esta mañana un hermano nos compartía una experiencia que él está viviendo, y es que muchas veces siente olores, y dice que ha llegado un momento que le ha dicho a la esposa que se le acerque y huela su nariz o su boca para ver si ese mal olor es de él que sale. Entonces, y dice que no, que han comprobado que no es de él el mal olor que él siente. Entonces, yo le decía: hermano, ¿sabe qué? Es una bendición que Dios nos da esas experiencias. Muchas veces vemos lo que otros no ven, muchas veces sentimos lo que otros no sienten, porque hay espíritus que están en la suciedad y cuando pasan cerca de nosotros sentimos ese mal olor. Entonces, hasta en eso, ¿verdad? Dios da bendición de que hay personas que hasta el olfato espiritual es abierto para sentir el mal olor a pecado, para sentir las cosas que no están bien. Y fíjese que estaba viendo yo de que una persona que habla bien, dan ganas de estar cerca de esa persona. Una persona que habla con sabiduría, habla palabras de bendición, habla palabras que son buenas para el momento, que edifican, que bendicen. ¿Quién no quiere estar cerca de una persona que habla bien, que se expresa bien, que siempre tiene palabras de fe, siempre tienen palabras que sus resultados son buenos? Pero cerca de una persona mal hablada, de una persona que habla palabras torpes, de una persona que habla palabras necias, palabras sin sabiduría, una persona que habla palabras que no son adecuadas para el momento, yo creo que nadie se siente bien estar cerca de una persona así. Entonces es importante que nosotros, como pueblo de Dios, ya debemos de aprender a hablar palabras sabias, ya no palabras torpes. Es lamentable que tengo que decirle por este medio que es comprobado que hay mucha gente con privilegios en la iglesia, gente que confiesa con su propia boca que es hijo de Dios, defiende la fe, pero con un lenguaje torpe todavía, con un lenguaje no saludable. Entonces, debo de decirle que nos cuidemos de esto, porque no está bien. Y en Mateo capítulo 12, verso 36, dice la palabra, mas yo os digo, y esto lo dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Qué responsabilidad más grande la que tenemos nosotros como pueblo de Dios, de hablar bien, de fijarnos en lo que vamos a hablar. Por eso siempre
he dicho, soy bendecido para bendecir porque siempre estoy tratando de dar palabras de fe, palabras de vida, palabras que se hagan realidad. Ese debe de ser el anhelo de todo creyente, hablar con sabiduría. Ya no podemos hablar como una persona insensata, ya no podemos hablar como una persona que no tiene el favor de Dios. Tenemos que sanar nuestro terreno, nuestra tierra, donde estamos depositando la semilla, que es la palabra de Dios. Debemos de limpiarlo para que no salga tonterías de nosotros, porque muchas veces da tristeza escuchar hermanos hablar chistes con doble sentido, palabras obscenas. Yo he escuchado, y no estoy predicando esto porque he escuchado. Estoy predicando esto, estoy diciendo de esto porque Dios me ha dicho que lo predique por este medio, porque va a ser saludable para muchos, para aquellos que quieran mejorar su conducta como hijos de Dios. Porque está bien para los que son ociosos, mundanos, que no han confesado a Jesucristo como su Salvador personal, para aquellos que no han sido bautizados, aquellos que no han sido doctrinados en la palabra. Para ellos es normal que hablen ociosamente, pero para los hombres y las mujeres de Dios ya no debe de ser así. Debemos de procurar, de hecho en Santiago habla que no es posible que de una misma fuente esté saliendo dos tipos de agua, dulce o amarga o salada o qué sé yo. Hermanos, necesario es que procuremos entonces sanar nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos. Fíjense que estas versiones me gustaron porque dice que no debemos de hablar palabras que no sean, dice, constructivas, sino que debemos de, dice, no empleen palabras groseras, usen un lenguaje útil, dice, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. ¡Qué precioso! Me gusta esto. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hablamos bien, nos expresamos bien, recuérdese que se nos ha dado ese privilegio de tener poder en los dichos de nuestra boca. Por eso yo siempre digo, y algo que mi pastor le gusta también, y nos identificamos en eso, ¿verdad? Que no nos gustan las personas negativas, porque una persona que dice, esa persona, ¿qué se va a salvar? Esa persona, yo dudo que se salve. Esa persona nunca va a cambiar. Esas son palabras que no debían de salir de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque esas no son palabras de fe. A mí me hace sentir mal cuando escucho una persona que está hablando con palabras negativas. Y no digamos palabras corrompidas, ociosas. Eso es más grave todavía. Entonces yo creo que es imposible, dice la palabra, agradar a Dios sin fe. Y si usted está diciendo que esa persona nunca va a cambiar, usted no está agradando a Dios porque no está haciendo uso de la fe. Y no digamos si está tratando de pronunciar palabras deshonestas. Recordemos que si dice que de toda palabra ociosa o corrompida que los hombres hablemos, de esa vamos a dar cuenta en el día del juicio. Entonces, si se está diciendo, y esto lo está diciendo Jesús, por tus palabras serás justificado. Por las palabras que nosotros confesemos que somos hijos de Dios y que le reconocemos que somos hijos de Él y que le hemos recibido a Jesús como el suficiente Salvador. Por esas palabras vamos a encontrar ser justificados porque estamos haciendo uso de la fe. Entonces, pero también por nuestras palabras podemos ser, ¿qué? Condenados, dice, porque por tus palabras serás condenado. Entonces, tenemos que hablar palabras que no nos condenen a nosotros mismos. Yo quiero invitarlo a usted como oyente que me disculpe si lo hago sentir mal de momento, porque usted dirá, ¿por qué el hermano Moisés predica así? Predico porque es de la forma que Dios a mí me ha enseñado y me sigue enseñando y me sigue diciendo que le anuncie a aquellos que por falta de enseñanza, por falta de sabiduría, están cometiendo grandes errores y lo toman como una broma, como qué sé yo.
Hay muchos que así lo hacen como en son de broma, están haciendo uso de palabras que ya no deben de salir de su boca como creyentes, como pueblo de Dios. Entonces es bonito que nosotros nos fijemos en lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos cosas y sin darnos cuenta estamos diciendo cosas que a la larga se hacen realidad. Y qué mejor decir cosas constructivas, palabras que edifican, que den gracia a los que están escuchando. Palabras que sean buenas para el momento oportuno en que alguien las necesita escuchar. Yo tuve una experiencia ayer sábado por la noche, ya casi por la madrugada, ya casi para ser domingo. Hice un trabajo y me encontré con un cliente terrible la persona. Empezó a hablar muy mal. Y yo andaba con gorra o con cachucha, como dicen ustedes los salvadoreños. ¿Y sabe qué? La persona estaba a mi espalda porque yo iba conduciendo. Estoy de taxista aquí en Washington, le cuento. La honra y gloria para el Señor. Estoy haciendo un dinerito extra para algo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, me tocó un cliente y usualmente los clientes no se sientan enfrente con el conductor, siempre se sientan en la parte de atrás. Y él se sentó a mis espaldas. Y yo traía gorra y él empezó a hablar muy mal porque él pensaba que yo era una persona, ¿verdad?, de color. Y por lo que veo, tiene odio contra los de color. Entonces empezó a hablar mal, empezó a hablar mal. Pero él estaba hablando en inglés y mi inglés no es muy bien, le cuento. Y no lo digo con vergüenza, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que 25 años en Estados Unidos sería como un hombre fracasado estar en Estados Unidos y que no hable bien inglés? Le digo, gracias al Señor, Dios me ha puesto con la comunidad hispana a trabajar y he dedicado más tiempo, me preocupé más por mis hijos que se prepararan y no por mí. Y gracias a Dios lo he logrado y mi preparación es en el Señor. Y en el Señor no hay más que un solo lenguaje. El lenguaje espiritual se puede hablar con muchas personas. De hecho, he andado en mi trabajo con personas que no hablan español, no hablan inglés, pero por medio de algo que ellos sintieron, se han dado cuenta que no soy cualquier persona, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y hay personas que sienten que el que va conduciendo es alguien que no es cualquiera. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que esta persona empezó a hablar tan mal porque es un racista. Y cuando él se entera que yo hablo español y que yo soy de Honduras y él es de un país vecino, él se fue de espalda, pero había hablado mucho mal. Y me dice, yo pensaba que tú no eras hispano, no te había visto la cara. Pues iba a mi espalda porque era de noche. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que esta persona estaba tan arrepentida de haber hablado tan mal. Al final, cuando ya los voy a dejar al lugar de destino, le di una tarjetita. Y me dice, oh, ¿tú eres pastor? Le digo, sí, yo soy un servidor del Señor, soy un supervisor. Porque es lo que somos. De hecho, eso estábamos viendo en una versión que nos estaba leyendo el pastor ahora, ¿verdad? De que los pastores somos supervisores, supervisamos la grey del Señor, la iglesia de Cristo. Entonces, si sucede que él no se quería bajar del carro, como sintiéndose tan mal de haberme hablado tan mal, y me dijo, le dije yo, si no fuera una persona que Dios ha trabajado mi corazón, ha trabajado mi vida desde el momento que empezaste a hablar mal, te hubiese sacado de mi carro, pero yo estoy trabajando para restaurar a las personas que están mal, como lo estás tú, y que tienes una gran oportunidad, que eres ciudadano americano, naciste en este país, y hablas bien el español, hablas bien el inglés, tienes puertas abiertas al mundo, y qué bueno que fueras un misionero. Imagínate yo que a pesar de que no hablo bien el idioma de este país, pero aquí me tiene el Señor como misionero, trabajando en la obra, sirviéndole a la comunidad. De hecho, anoche mismo me paró un policía
y con el poco inglés que sé, me di a entender, le expliqué lo que pasó. Soy nuevo en el área de Washington y las calles son muy estrechas y había una calle que no tiene señal, que es solo para una vía. Yo estaba entrando en esa vía, pero de momento vi que todos los carros que estaban estacionados estaban frente a mí y eso me indicaba que es contravía. Entonces, de inmediato retrocedí un poquito y ya vi que estaba el otro callejón para entrar. Entonces, pero justo el policía vio eso. Entonces yo le expliqué, le digo, no es un gran error que cometí porque no habían carros frente a mí. Solo me metí un poquito, pero con la misma de inmediato me salí y encontré el callejón o la calle que lleva la vía correcta. Entonces, y me pidió mi documento, me pidió mi licencia, mi seguro y la registración del carro. Y todo estaba en orden. Y como tengo ya muchos años de que no he tenido problemas con la policía, mi récord está limpio, está bien. Yo solo me quedé tranquilo, le dije, Señor, tú sabes que yo estoy trabajando para tu obra. Y de hecho, llevaba una persona de pasajero y le digo, tú sabes que yo estoy trabajando para tu obra. Y si me ponen multa, pues ya tú sabes que lo tengo que pagar. Pero no quiero perder la paz. Me quedé tranquilo, se tardaron un poco, llegaban, me alumbraban mi rostro, llegó otra persona, otra policía, una mujer policía y el otro que estaba chequeando mis documentos y alumbraban mi carro, mi cara y casi me dejaban al oscuro, pero ahí, porque que le ponga el foco en la cara uno se siente mal, porque pierde la visión, pero estaban revisando mi carro y todo eso. Le digo, estoy trabajando aquí de conductor en el área de Washington, no conozco muy bien las calles, son estrechas y creo que es bien importante, le digo, que me den una oportunidad de conocer esta zona aquí. Se fue el policía, chequeó, ya después vino con una sonrisa, me dio mi licencia y solo me dice, maneja con cuidado, feliz noche. Y me dejó ir, no me puso multa, el favor de Dios. Pero si yo hubiera empezado a decir, qué desgracia empezar aquí, que sé yo, que no sé qué, hablar más de lo normal, me hubiese perdido la bendición de que me perdonaron el error que cometí. Entonces, como creyentes debemos de nosotros fijarnos antes de hablar. Con esto no le estoy diciendo que yo tengo la perfección ya en mi vocabulario, pues este mensaje es para mí también. Puede ser que de momento usted me escuche decir algo negativo. Desde ya le digo con el amor del Señor que me avise, ¿verdad? Que me avise. Si estamos en una escuela donde todos estamos aprendiendo, no crea que por ser yo un mensajero, un maestro de la palabra, un consejero, como le decía, un supervisor, ya no cometo errores. Claro que sí los cometo. Si este mensaje para mí también, que debemos de cuidarnos, pero sabiendo que si de la abundancia del corazón habla la boca y que por los frutos se conoce el árbol, qué mejor darnos por entendidos hoy y atesorar este consejo de fijarnos cómo hablar, qué vamos a hablar, ¿por qué? Porque si no, nos vamos a llevar grave sorpresa o gran sorpresa, porque podemos ser condenados por nuestras palabras. Ahora, ya le hablé a usted como pueblo de Dios, pero ¿qué de usted, amado amigo, que todavía no ha entregado su vida a Cristo? Uno de los regalos que yo quiero entregarle hoy es la salvación, que es completamente sin costo alguno. Jesucristo pagó con el precio de su vida, de su sangre. Pagó por usted, pagó los pecados de usted, pero para esto se necesita que usted tome la buena decisión en este día de entregarle su corazón y decirle que se lo transforme a un corazón nuevo, a un corazón limpio, para que entonces usted pueda depositar en ese corazón la palabra de Dios y que de su corazón mane vida, fluya palabras de bien, palabras de bendición. Por eso le digo, yo no concibo en mi mente y mi corazón cuando escucho hablar palabras deshonestas, palabras que no son edificantes a los oyentes, mucho menos a Dios, porque es el primero que escucha. Desde antes de que pronunciemos, si Él es el que sabe y los conoce, los diseñó, Él sabe la abundancia que tenemos en nuestro corazón.
Entonces, yo creo que se nos puede hacer un estilo de vida el hablar bien, el expresarnos de una buena manera. Pero, para usted, amigo, comience hoy pronunciando palabras de vida. Si usted pronuncia hoy diciendo que usted es pecador, que está condenado a muerte, pero que hoy mismo usted recibe el regalo que está vigente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es antes de estar en la fe en Cristo Jesús. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le gustaría a usted en este día entregarle su vida a Jesucristo pronunciando palabras de vida? Empiece a decirle que usted le recibe como el único y suficiente Salvador. Y no será difícil aprender este lenguaje del que le estoy hablando. Un lenguaje de un creyente tiene que ser palabras con sabiduría, palabras que edifiquen, palabras de bien, palabras que lleven fe y no negatividad. Una persona negativa no agrada a Dios. Una persona que siempre está con algo negativo no puede agradar a Dios. No puede. Yo estoy impactado de lo que es pronunciar palabras de bien, palabras productivas, palabras de fe. Estoy impactado, ¿sabe por qué? Porque a mi casa llegan muchos niños. Muchos niños llegan a mi casa. Estoy hablando en mi casa que tengo en Honduras, pues aquí en Estados Unidos no tengo donde recostar la cabeza. Pero en Honduras tengo mi casa donde muchos niños llegan, obviamente llegan por el regalito que se les da, porque hay frutas, hay guayabas, hay bananos o guineos, hay caña, a veces hay mangos, hay dulcitos, porque me gusta regalarle dulce a los niños, porque yo cuando fui niño viví la experiencia, se sentía bien que me regalaran un confite, un dulce, un colación, como es en otros países. Les llevo ropita a veces a que sea usada, pero en buenas condiciones, a veces zapatos. Por los regalitos que se les da a los niños llegan. Y también por el amor que se les da, porque los respetamos a los niños, nos guardamos de cuidar de ellos. Nos entristece mucho a veces a oír hablar a los niños. Tienen un vocabulario bastante obsceno porque obviamente no han sido enseñados. Pero lo que le quiero llegar a decir ya para terminar, lo dichoso que me siento de pronunciar palabras para estos niños. Conozco un niño que desde pequeñito lo empecé a ver y ahora ya creció un poquito y siempre